Hay una gráfica de telemetría circulando por ahí, en los rincones más herméticos de Silverstone que de verdad hiela la sangre. Digo, muestra el paso de un monoplaza por las enlazadas de Suzuka. Uf, una zona donde la física y la aerodinámica pura dictan sentencia, claro. Exacto. Y en ese pequeño sector de curvas rápidas, el coche verde perdió 317 milésimas de segundo contra un Williams. Contra un Williams. Que, por cierto, también arrastra un sobrepeso crítico ese auto. Totalmente. O sea, el cronómetro no tiene sentimientos. Y la realidad que refleja esa telemetría es que el proyecto del AMR26 de Aston Martin no es un simple tropiezo. Es un colapso sistémico. Sin duda. Y estamos en una semana de parón en la Fórmula 1, los motores se apagan en los circuitos, pero en los pasillos de las fábricas el ruido es ensordecedor. Es que las expectativas eran estratosféricas. Se hablaba de asaltar la corona y sin embargo el coche se está arrastrando a más de 3 segundos de la punta a una vuelta. Y la sangría en ritmo de carrera supera los 4 segundos. O sea, es un baño de sangre frío y calculador. Sí, es un baño de realidad helado. Y hoy nuestra misión en este análisis profundo es destripar exactamente qué demonios está fallando en esa máquina de fibra de carbono. ¿Y por qué el garaje parece un búnker de frustración? Digo, vamos a diseccionar esto metiendo el pie a fondo en el acelerador, pero dejando clarísimo que lo haremos basándonos estrictamente en la frialdad de los datos y el conocimiento interno. Exacto, cero narrativas partidistas aquí. En el paddock hay facciones, ya sabes, la británica en el chasis, la japonesa en el motor y la directiva flotando. Pero los números no mienten. No mienten jamás. Así que, antes de rodar cabezas en la directiva, hay que mirar la máquina. ¿Por qué el auto se arrastra por el asfalto? Un déficit de 4 segundos en ritmo de carrera hoy en día es... Es como competir en otra categoría, literalmente. Y el primer órgano vital que está fallando de forma estrepitosa es el corazón del monoplaza, el motor Honda. El famoso motor. Que internamente ya ni le dicen unidad de potencia, ¿no? No, que va. Los ingenieros de pista se refieren a él como una centrifugadora. Una centrifugadora. ¡Wow! Es un término brutal, porque ilustra perfecto el infierno mecánico que viven. No es solo que falten caballos de fuerza en la recta, digo, hablamos de un motor que vibra tan salvaje que desestabiliza todo el monoplaza. Y claro, uno se pregunta cómo llegan a diseñar un propulsor que funciona tan violentamente mal en pleno 2026, y la respuesta es, pues, parálisis corporativa. A ver, explícanos un poco más de eso. Hay que retroceder a 2022. Este proyecto de Honda estuvo prácticamente en el congelador por dudas sobre su continuidad. Así que cuando por fin decidieron comprometerse con el reglamento de 2026, ya iban tardísimo. Claro, pasaron casi 2 años en el dique seco mientras los demás gastaban fortunas desarrollando sus motores. Exacto. El resultado es un motor que sencillamente está operando más allá de su límite absoluto. Shintaro Orihara ya mandó la advertencia a nivel interno. Dijo que no hay margen de extracción. O sea, si le exigen un poco más de potencia para compensar, ¿el motor vuela por los aires? Literalmente se rompe. Y esas vibraciones son letales, ¿eh? Una vibración de esa magnitud viaja por el chasis y altera las lecturas de los sensores milimétricos en la suspensión. Crea microrrebotes que te destruyen la ventana térmica de los neumáticos. Y me imagino que también te arruina la aerodinámica. Sí, interrumpe todo el flujo de aire. Es como intentar construir un castillo de naipes sobre una lavadora en pleno ciclo de centrifugado. Todo el sistema se colapsa. Esa analogía es perfecta. Y parece que la única salida a corto plazo depende de un salvavidas de la FIA, ¿no? Esperar a la sexta carrera para que se apliquen las famosas ADU. Las oportunidades adicionales de mejoras de desarrollo, básicamente horas extra en los bancos de pruebas por haber errado catastróficamente. Así es, apuntando a una especie de versión beta 2027 para fin de año. Pero ojo, culpar solo a Honda es irse por la fácil. Totalmente de acuerdo. Porque los datos internos apuntan a que Adrian Newey evaluó el chasis y calculó que es apenas el quinto mejor de la parrilla. Y eso con suerte. El AMR26 llegó a los test de Barcelona con un sobrepeso de 20 kilos. ¡20 kilos! En la Fórmula 1 actual eso es llevar un ancla gigante amarrada en cada curva. Sí, 20 kilos te destruyen la agilidad direccional. Entras a una curva rápida a 250 kilómetros por hora y esa masa extra quiere seguir recto por inercia. Y los neumáticos se fríen al instante intentando corregir. Pero, a ver, el peso es un síntoma.
El problema de fondo es la ruptura de correlación del túnel de viento, ¿verdad? Ese es el verdadero terror. Tuvieron que replantear las calibraciones de emergencia porque las simulaciones simplemente no coincidían con la pista. Es fascinante y a la vez aterrador para un ingeniero. Digo, inviertes cientos de millones, tienes el mejor túnel de viento del mundo y la computadora te miente en la cara. ¿Cómo pasa eso? Porque, por muy avanzado que sea, un túnel de viento es un entorno completamente estéril. Tienes una maqueta sobre una cinta lisa. Claro, no hay variables caóticas. Exacto. En el mundo real, a 300 por hora, tienes baches, tienes ráfagas de viento y lo más crítico, el fondo plano se flexiona bajo toneladas de presión. Si el túnel no predice al milímetro cómo se doble ese suelo, El flujo de aire se rompe en el asfalto, pierdes la carga aerodinámica de golpe y el monoplaza empieza a flotar. y ahí es donde entra la sinergia más cruel de todo este reglamento de 2026. Sí, el nudo asfixiante entre el motor y la aerodinámica. Digo, es como intentar correr un maratón respirando por una pajilla mientras llevas una mochila de 20 kilos. Tal cual. Porque, a ver, la aerodinámica con efecto suelo depende exponencialmente de la velocidad. Claro. Y aquí te lanzo un desafío. Analizando la telemetría. Con estas nuevas reglas, vemos que el coche es lento en una curva rápida, como las curvas 1 y 2 de China, que exigen un apoyo aerodinámico combinado brutal, donde se dieron 4 décimas. Sí, 4 décimas es un abismo ahí. Entonces, ¿cómo demonios sabemos si es porque el diseño del chasis es una basura y no tiene agarre, o es porque el piloto tiene que soltar el acelerador para recargar energía porque la centrifugadora de Honda no da para más? Es que esa es la encrucijada técnica del siglo. Antes, lento en recta era motor, lento en curva era chasis. Ahora, esa frontera no existe. Todo está entrelazado. Exacto. Si el motor Honda no empuja con furia, la velocidad cae a unos 15 kilómetros por hora antes de la curva. Esa caída de velocidad significa que no hay presión de aire para sellar el fondo plano. O sea, un motor deficiente convierte un chasis que podría ser brillante en pura basura inmanejable. Y viceversa. Un chasis obeso genera demasiada resistencia. Obliga al motor a trabajar extra, sobrecalienta el sistema y te arruina la recuperación de energía. Es un bucle de autodestrucción técnica. Un bucle mortal. Y sabiendo que el ADN del coche está roto, el impacto en la fábrica de Silverstone debe ser insoportable. Hablamos del cerebro de la operación. La información que tenemos desde adentro pinta un ambiente desolador, oscuro. Hay cero optimismo. Trabajaron como animales durante todo el invierno, a un nivel que, tengo entendido, internamente tuvieron que prohibir a los trabajadores que durmieran en las instalaciones. Sí, tuvieron que emitir la orden de no usar catres en la fábrica. Ese nivel de sacrificio humano es insostenible. En la ala de Force India hacían milagros con centavos y sobrevivían con adrenalina. Claro, la cultura de la supervivencia. Pero ahora son Aston Martin. Tienen recursos infinitos, dieron la vida en invierno y el coche está a 3 segundos fuera de ritmo. El colapso moral es inminente. Destroza la confianza de cualquier ingeniero. Y frente a esto, bueno, las expectativas para el Gran Premio de Miami son de un perfil bajísimo. Sí, ahí no va a haber ninguna revolución. Toda la fe está puesta en una famosa especificación B, un rediseño casi completo que apunta a llegar apenas para el Gran Premio de Bélgica en Spa. La carrera 10, justo antes del parón de verano. Dándole toda la razón a la predicción de Alonso de que sufrirían las primeras 10 carreras. Pero a ver, vamos a desenmascarar esto de una vez. A ver, dime. Si meten un coche especificación B totalmente nuevo en Bélgica, la lógica dice que darán un salto masivo hacia adelante. ¿No? Digo, es como en un videojuego. Siento que vas a hablar de subir de nivel. Exacto. Siento que están subiendo de nivel su armadura, pero los rivales están matando a los mismos jefes y subiendo de nivel exactamente al mismo tiempo. Esa es la cruda realidad. Ese optimismo de la especificación B es un espejismo monumental. Frenemos eso en seco. Sí, por favor, porque la gente cree que es una varita mágica. Es que el desarrollo en el primer año de un nuevo reglamento es brutalmente empinado. Mientras Aston Martin trae su especificación B solo para corregir errores básicos y tapar agujeros, Como quitarle la grasa al chasis y evitar que el motor explote. claro, mientras hacen eso, equipos como McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull están trayendo revoluciones de rendimiento puro. Si Aston Martin gana medio segundo en Bélgica, que suena genial en papel, Pero si Ferrari gana 6 décimas ese mismo fin de semana, en realidad Aston Martin retrocedió 1 décima.
Exactamente. No compiten en el vacío, compiten contra fábricas implacables. Y esto nos lleva a un problema aún mayor, porque un chasis roto se arregla, pero un vacío de poder en la cúpula te mata. El juego de tronos en el paddock. Un coche destrozado y una fábrica exhausta apuntan directamente a la cabeza. ¿Quién empuña el timón en esta tormenta? Ahorita mismo, el director del equipo, Mike Crack, está haciendo malabares. Ejerce casi de jefe técnico en pista, de apagafuegos. Pero hace falta un líder definitivo. Y el secreto a voces es Jonathan Whitley, una mente brillante, operativa. Pero su anuncio presuntamente está bloqueado por el famoso Gardening Leave. Esa cuarentena obligatoria entre equipos para proteger los secretos técnicos y deportivos. Que te aparta del deporte por meses para que tu información confidencial caduque. Y claro, no lo anuncian también para no desestabilizar la figura de Crack en este tiempo intermedio, ¿verdad? Claro, porque si anuncias a Whitley hoy, Crack se vuelve un líder con fecha de caducidad. Y nadie en la fábrica le va a hacer caso a un jefe que se va mañana. Tienes toda la razón. Pero si Whitley es un secreto a voces, hay un rumor mucho más explosivo que está haciendo temblar los cimientos corporativos. Ah, ya sé por dónde vas. La posible entrada de Christian Horner como CEO o accionista. Lawrence Stroll ha inyectado miles de millones y necesita alguien que imponga un orden despiadado. Las ramificaciones de un movimiento así son gigantescas a nivel estratégico. Pero la ironía es salvaje. Adrian Newey salió huyendo de la guerra civil de egos en Red Bull para irse a Aston Martin. Si entra Horner ahora, es como mudarte de ciudad para huir de tu ex, solo para descubrir que compró la casa de al lado y tiene la llave de tu puerta. Es un escenario corporativo fascinante y lleno de pólvora. Lawrence Stroll es el dueño absoluto de todo. La pregunta es, ¿le entregaría las llaves del reino a un tipo como Horner? Horner operaría con una frialdad corporativa total. Exacto. ¿Qué pasa si Horner mira los datos fríamente y decide tomar decisiones drásticas, como despedir a Lance Stroll, el propio hijo del dueño? Ese es un nivel de autonomía brutal. Y súmale a eso la falta de una verdadera cultura ganadora en la fábrica. Siguen con la mentalidad de supervivencia de Force India. No son la máquina asfixiante que era Mercedes en Brackley. Cambiar esa cultura es dolorosísimo. Y este juego de tronos interno, con todos estos egos millonarios y directivos chocando, podría reventar las costuras del equipo por completo. Y en medio de este campo de batalla corporativo y de ese desastre técnico absoluto, lo único que mantiene un poco de cordura en la pista es el piloto. Fernando Alonso, a sus 44 años y en su último año de contrato, es el gran elefante en la habitación. Repasemos la estadística lapidaria de 2023. Aston Martin logró 0 unidades de podio. Sin Alonso ese año. 0. Él consiguió 8. Sin sus manos, el coche pasaba totalmente inadvertido. Él es un camuflaje para los errores del equipo. Pero el bicampeón está aplicando un máster en paciencia clínica. Internamente afirman que no está pensando en su futuro, sino únicamente en arreglar este desastre técnico, vuelta tras vuelta. Actúa casi como un ingeniero más. Es que Alonso tiene la sartén por el mango. Aston Martin tiene que aferrarse a él como un clavo ardiendo. Pero, estamos hablando del piloto más hambriento de la historia. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un depredador encerrado en una jaula que va a 3 segundos de la punta? Por muy a largo plazo que sea el proyecto. Especialmente considerando cómo se mueven las piezas en el mercado. Hay rumores crecientes de que Max Verstappen podría tomarse un año sabático por hartazgo, lo cual alteraría todos los asientos pesados. ¿Todos? Se armaría un caos en el mercado de pilotos. ¿Por qué Alonso se quedaría a sufrir? Porque, y aquí aporto una perspectiva muy fría a largo plazo, esto es una maratón de una década. Construir cimientos requiere tiempo. Red Bull y Mercedes tardaron años de sufrimiento antes de sus dominios. O sea, ¿ver el 2026 como una purga necesaria? Totalmente. Si este 2026, con todos sus desastres y vergüenzas en pista, es un sacrificio necesario para integrar a Newey, arreglar a Honda y ganar campeonatos en 2028 o 29, la historia los juzgará como un éxito rotundo. Tienen que mantener la cordura y no entrar en pánico en Silverstone. El pánico solo acelera malas decisiones. Totalmente. Pues mira, para recapitular de forma feroz todo este análisis. Tenemos un motor Honda, al límite, vibrando y rezando por piedad a la FIA. Un chasis obeso que no genera apoyo y se pelea con el viento. Una fábrica al borde del colapso nervioso sin poder dormir.
Una cúpula directiva vacía que podría llenarse con los fantasmas del pasado de Red Bull, como Horner. Y todo sostenido únicamente por la paciencia sobrehumana de un piloto legendario de 44 años. Es una tormenta perfecta. Es de locos. Y los dejamos con una bomba de relojería mental a todos. Sabiendo que el motor beta no llegará a su máximo potencial hasta después de la Navidad, ¿qué pasa si la presión interna y las guerras de egos hacen que el proyecto entero estalle por los aires antes de que el auto sea remotamente rápido? Esa es la gran duda. ¿Estamos viendo nacer al próximo gigante de la Fórmula 1 tras pasar por este infierno? ¿O estamos presenciando en primera fila la construcción del cementerio de ambiciones más caro de la historia del deporte motor? Ahí se las dejamos.